está de copiloto. Es la que tiene los minutos contados. La otra no la toquen. ¿Sigue apagado el teléfono de Teresa Cristina? ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No, por favor, Teresa Cristina! ¡Atropéllalos! ¡Atropéllalos, por favor! Es urgente. La policía parece que algo pasó con Teresa Cristina. Bueno. Me llaman marido en alquiler. Cuando me llamaste esta tarde preguntándome qué país no tiene tratado de extradición con Estados Unidos, ¿estabas en medio del asalto? Licenciado, ¿está todo bien? Sí, todo bien, todo bien. No sirve de nada. Podemos pelearnos, pero nuestra historia aún no se acabó. No solamente para mí, también para Patricia, aunque ella diga lo contrario. ¿Tú entiendes? Sí, claro, yo sé que fue una relación muy fuerte y no se va a acabar así de un día para otro. No se va a acabar nunca. Sí, puede que tarde en reconquistarla, pero lo voy a hacer. Por ahora, enfocarme en mis estudios, porque mi vida arranca cuando yo tenga mi consultorio. Pienso que deberías vivir en el presente. Estar en el aquí y en el ahora también forman parte de tu vida, Antonio. Ay, qué imbécil soy. Te traje a comer pizzas y de lo único que te hablo es de Patricia. Por Dios, por favor, perdóname, ¿sí? Es normal. Yo entiendo que aún la amas y pues por eso la mencionas. No te preocupes, yo te entiendo. ¿Por qué no quisiste decirme en dónde te estás quedando? Yo hubiera ido a visitarte feliz. Tía, prefiero ser yo la que viene a visitarte a ti. ¿Cómo estás? Imagino que ya supiste lo que pasó. Sí. Me llamó Marcia hoy y me contó todo. Ay, lo siento mucho, querida. ¿Cuál es tu duda? Mira, si me llamaste después de que dispararan a tu amiga... Sí te llamé, es porque estaba en una situación muy trágica. Todo pasó muy rápido y en realidad yo necesitaba ayuda. Pero justo en aquel momento Reinaldo llega Teresa Cristina, soy tu abogado. Estoy aquí para defender tus intereses. Puedes contar con mi absoluta discreción. Esta conversación no tiene sentido. ¿Hay algo de este supuesto asalto que quieras o necesites contarme? ¿Quieres saber si estoy ocultando algo? Exactamente. Entonces seré clara y objetiva. Pues será mejor que bajes la voz. La verdad es que no tengo nada que contarte. Estoy buscando a la señora Alma. El tiempo se acabó. ¿Ya puedo firmar el testimonio? ¡Ay! Mira, me caigo. ¿Ya lo puedo firmar? Ay, esto no sirve. Teresa Cristina. Misión cumplida, gracias. Gracias. Manuel, vámonos. Bueno, ¿y qué le pareció, Miro? Lamentablemente, yo no había venido aquí antes. Realmente excepcional. Las 3 estrellas quedarán cortas al describir la comida y el servicio de tu magnífico restaurante. Miro, no tengo palabras, realmente. Muchísimas gracias por haber venido al restaurante. Qué bueno que hayas disfrutado la comida y quiero que sigas disfrutando el servicio ahora, ¿sí? Bueno, un placer. Gracias, placer. Gracias, muy amable. Dile a Matilde que si no prepara el mejor de sus postres, la mato. La matamos. ¿Coco todo bien con Patricia? Sí. De hecho, el problema no era con Patricia. Teresa Cristina sufrió un accidente, bueno, en realidad un asalto. Y su mejor amiga Marcela está internada luchando por su vida en un hospital. Claro. Espero que me entiendas, Esther. Yo sé que puedo quedarme aquí contigo, pero... Tranquila. Pati, te entiendo perfectamente. Acabas de perder tu bebé. Mira,
Sé que es absurdo, pero yo me siento un poquito mal porque pues, yo sigo embarazada. Y Tía, quisiera decirte que no es verdad, pero... Tranquila, ¿ok? Yo sé que si las cosas hubieran sido al revés, tú te sentirías mal. Ahora, lo que sí me preocupa es que te estés quedando en la casa de la mamá de tu exnovio. Sí, a mi papá también le preocupa. Él te va a seguir buscando. No. Y mucho más ahora que sabe que estás en la casa de su mamá. No, tía, eso no va a pasar. Griselda le pidió que no volviera a buscarme. Bueno, yo pago. No, yo pago. Además, quiero agradecerte por todo tu apoyo. Si no hubiera sido por ti, tu mamá no me hubiera dado el empleo tan fácilmente. No, no hay nada que agradecer. Así como lo dijo doña Griselda, usted es una señorita muy calificada. Gracias. Sí, lo soy, pero también hay mucha gente que lo es y seguramente con más experiencia que yo. Tu mamá debe confiar mucho en tu criterio. No, mucho menos de lo que tú piensas. Ay, ¿por qué? No seas tan modesto. No, lo peor es que no lo soy. ¿Te puedo decir algo, Antonio? ¿Sí? De un consejo, de amiga. Claro, claro, lo que tú quieras. Mira, no esperes a que llegue el futuro para vivir. La vida es imprevisible y no siempre sigue nuestros planes. Gracias. Pensaré en tus sabias palabras. Adelante. Gracias. Son unos bárbaros. ¿Qué tipo de ciudad es esta? ¿Cómo se les ocurre hacerles eso a una dama? Oye, mira, tómate este tecito de manzanilla, ándale así bien caliente para que te tranquilice. Gracias, Elsa. Ay. Oye, ¿y si fue un asalto? ¿Tú crees que les hayan sacado los anillos, no? ¿O que se los hayan tenido que arrancar con todo y dedo? Ay, Elsa, por Dios. ¿Cómo se te ocurre decirme algo así ahora? Bueno, pues estoy tratando de hacer la historia más interesante. Provocándome más terror. Basta de terror por hoy. Ay, fue horrible, horrible. El día de hoy, horrible. ¡Ay! Manchaste mi alfombra. Ay, no, es manzanilla. Eso no mancha, señora. No. Ay, perdóname, mi ama, pero es que estoy tan emocionado de verla que salió ilesa de toda esta situación tan terrible. No, ilesa del todo. El disparo fue a pocos centímetros de mí. Estoy sorda. ¿Sí? No, pues ahora sí se le fundieron todos los fusibles. ¿Qué dijiste? No, que usted se quedó sorda y yo completamente muda. Ay, pero está bien. No sé. ¿Y para qué necesitas el dinero? Es para comprar libros. No me los vas a negar. Nunca te los negué cuando éramos pobres. Y ahora lo voy a hacer mucho menos, ¿no? ¿Cuánto necesitas? No sé el monto específico, pero hay 2 libros extraordinarios que siempre soñé tener. Son caros. Sé que los libros de medicina cuestan una fortuna. Así que dime de una buena vez, ¿cuánto? Es que no sé cuánto es el monto específico. Pues entonces averígualo y me lo dices. Mañana llegan 2 ejemplares a la biblioteca y yo quiero estar ahí. Además, me dan un súper descuento cuando es un solo pago. Y será en un solo pago, por supuesto. Sí, pero llegan todos los niñitos ricos corriendo a comprarlo. Así que yo quiero ser el primero que esté apenas abra. ¿Qué te parece si me das un cheque en blanco? Yo voy, lo compro y al segundo después de comprarlo te llamo para decirte cuánto fue. Mamá, abrí el material que despacharon esta tarde. Hola, hermanito. Y no creo que es lo que estabas esperando. ¿Me acompañas? Ahora. Todavía no ha nacido la persona que pueda engañarme. No, espera, ¿y mi asunto? Te espero en el depósito. ¿Qué? Te he dicho que no me despeines. Basta ya. Un problema a la vez, ¿sí? Ay, mamá, por favor, firma el cheque. Yo mañana te traigo la factura, sí, por favor. Ya. Está bien. Ya, para que dejes de molestar. Voy a comprar tus libros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, señorita, ya sabes que cuentas conmigo siempre para lo que necesites, donde estés, no importa, ¿ok? Lo sé, Esther. Nunca dejarás de ser mi tía adorada, aunque no regreses junto a mi tío Juan Pablo. Te quiero, muñeca. Te quiero, tía. Cuídate mucho, ¿sí? Y te aseguro que yo voy a estar bien. Yo estoy
decidida a seguir adelante con mi vida, pero sin Antonio. Te quiero. Wow. Yo también. Suerte. Oye, ese sujeto como que vino por ti, Gabriel. No lo pensó ni 2 veces. Me trajo inmediatamente al hospital. Pues los amigos son para todo momento, ¿no? Lo importante es que tú y el niño están bien. ¿No estarás pensando que Gabriel y yo tenemos... No, no estoy pensando nada, Esther. Solamente vi a un hombre un poquito rústico, pero guapísimo y que te está ayudando. Y eso mismo lo va a ver Juan Pablo. Alba, eres peor de lo que pensaba. Tú también. ¿Quiere sentarse en una mesa? Pues va a tener que esperar o ahí en la barra. Usted sabe muy bien que no viene aquí a comer. Pues entonces no entiendo a qué se debe la visita. ¿Me puede explicar qué se trae con mi esposa? Mire, mi don, yo estoy muy ocupado en este momento como para estar hablando con un hombre. Esther es mi esposa, para que lo sepa. Está todo bien, ¿eh? El señor está un poquito alterado, pero ahorita les traemos lo que les falta. Métase algo en la cabeza, amigo. Esther y yo somos amigos. Y si a usted tanto le interesa a ella, pues vaya, demuéstrele que la ama. Por encima de todo, no venga a hacerme perder el tiempo con una escenita boba de celos como esta. Aunque se insiste, pues espéreme en la calle. Ahí nos entendemos. ¿Yo? Iván, tú acabas de poner tu mano en mi rodilla. Sí, Paloma. Si sigues con el acoso sexual, voy a llamar a la policía. Y yo voy a llamar al psiquiátrico, porque ya estoy empezando a creer que estás loca. Perdón, ¿todo bien con el menú? No, el menú está excelente. El problema es que la señorita vino a cenar conmigo y luego se arrepintió. Buenas noches, Simón. Buenas noches. ¡Loca! Buenas noches. Buenas noches. Un doble. Mira, tú y yo vamos a aclarar este asunto, Paloma. Es que no lo puedo creer. Yo te pedí que vinieras. Esto es una invasión a mi privacidad. Fuera. ¿Qué mujer piensa? No necesitas ser tan inteligente para darte cuenta. ¿Tonta? ¿Ah? Si no estás mintiendo... Entonces me estás llamando tonta y mentirosa. Escúchame, por favor, ¿sí? Escúchame. Dijiste que nunca te has inscrito en ese site para conocer hombres, ¿no? Exactamente. Entonces, alguien se está haciendo pasar por ti. Publicó tu foto y me escribe haciéndose pasar por ti y ha estado muy pendiente de todo lo que pasa entre nosotros. Debes de saber quién es. ¿Qué es esto? Iván tenía razón. Griselda Carrasco. ¿No es ella la nueva millonaria que se ganó la lotería? La misma que viste y calza. Y también es mi madre. Entonces el cheque tiene fondos. Y el auto es mío, ¿no? Antonio, las llaves de tu coche. Los papeles provisionales están en la guantera.
El carro está asegurado. Felicidades. Que lo disfrutes. Perfecto. Antonio manejando un carrazo y de último modelo. Sí, patrón, lo acabo de ver ahora mismo allá enfrente con estos dos ojos. ¿De qué se sorprenden si ahora Griseldita es millonaria? De lo que te perdiste, mexicanote. Yo no me perdí nunca de nada. Esa oportunidad nunca fue mía. Mire, patrón, dentro de ese carrazo Antonio parecía un príncipe. Aunque sigo pensando que es muy extraño. Bueno, sabemos que Antonio siempre fue el preferido de Griselda. Oh, sí, pero no parecen cosas de Griselda. Regalar un coche carísimo a su hijo. Y no lo hizo. Si es monofásico, es un hilo fase. Difásico 2 y trifásico 3. Siempre hay un hilo neutral. Y también uno que es cable a tierra. La electricidad siempre exige tener mucho cuidado. A las mujeres les encanta salir con el cabello mojado, utilizar joyas, y todas esas cosas son conductores de energía. ¿Y el reloj? ¿Y los zapatos de goma? También, eso mismo. Bueno, ahora más tarde sigo explicándoles otras cositas. Tendremos otra clase y mientras tanto vayan por favor al depósito para que ayuden a organizar todo lo que ha llegado, ¿no? Ok. Está bien. Mamá, Antonio parece A ver, que ¿qué pasa con Antonio ahora? lo han visto en un auto nuevo. Impresionante. ¿Qué? ¿El cheque? ¡Claro, el cheque! ¿Qué cheque? El cheque. Vino para acá. Ya va, un momentito. Déjame llamar primero el banco. Ay, él me pidió dinero para los libros y yo le di un cheque en blanco. Ay, el hijo de su mamá. Me vuelve a engañar. Ay, pero me va a oír. Me va a oír.